¿Grabará la sesión? Sí, justo ya inicié con la grabación. ¿Y dónde lo podemos ver la grabación luego? Bueno, En cualquier- imagino que cada docente les va a proporcionar el link porque esta sesión ha sido grabado, bueno, ha sido creado en el máster, ¿no? Entonces aquí comunicaré a los profesores que puedan proporcionarlo a cada sección el enlace de la grabación, ¿ya? Ok, profesor, gracias. Bien, bueno, buenas tardes para todos aquellos que acaban de conectarse. Daremos inicio al taller de reforzamiento y en esta sesión vamos a resolver la práctica calificada número 2 del semestre pasado, ¿ya? A ver, les agradeceré, desactiven su micrófono. Por ahí alguien tiene activado su micrófono, creo que es Andy. Ya, lo silenciamos. Bien, esta es la práctica calificada número 2 del semestre pasado, bueno, semestre 2021 en realidad. Y esta pregunta de 10 puntos nos dice, se tiene el siguiente perfil de suelo en un terreno destinado a la construcción de un local comercial en la ciudad de Chiclayo. Este terreno está conformado por dos estratos de 0 a 3 metros, una arcilla limosa de plasticidad media, compacta, y tiene dos pesos específicos o densidades, ¿no? 1.83 sobre el nivel freático, 1.9 gramos centímetro cúbico debajo del nivel freático, y tiene un coeficiente de permeabilidad de 1.5 por 10 a la menos 5 centímetros sobre segundo. El segundo estrato, de 3 a 6 metros, es una arena gruesa, ligeramente limosa, densa. Y aquí nos dan los parámetros o los valores de gravedad específica, índice de vacíos y también el coeficiente de permeabilidad. Nos dice además que el nivel freático se ubica a 2 metros de profundidad. Teniendo en cuenta el perfil del suelo, aquí hay una serie de preguntas, ¿no? Primero dice, dibujar el diagrama de presión geostática total, presión neutra y presión efectiva. Los parámetros del suelo deben ser determinados utilizando el diagrama de fase y la estructura del local comercial será apoyada mediante zapatas aisladas. Se ha definido que en la zona con mayor carga será la ubicada adyacente al estacionamiento exterior, en cuyo caso se tendrá cerca a la zapata a la zapata más cargada, un letrero publicitario, apoyado mediante una columna metálica de 18 metros de altura. La ubicación y distribución en planta de los elementos son este de acá. Aquí hay una zapata, ¿ok? Y en esta parte pues observamos la columna metálica que aplicará una carga puntual al terreno. Y dice, si se sabe que la zapata se apoya a 1.2 metros de profundidad, o sea, la profundidad de cimentación es 1.2, y transmite una carga de 25 toneladas por metros cuadrados, y el letrero publicitario una carga puntual de 220 toneladas y se apoya a 1.5 metros de profundidad, esquematice el perfil del suelo con los elementos externos señalados y acote las profundidades que considera en sus cálculos. Luego, determine el incremento de carga o las cargas externas instaladas en la proyección del punto X
ubicado a 4 metros de profundidad desde la superficie del terreno y cuya proyección en planta se muestra en el esquema en la zapata. Además, nos dice determinar el esfuerzo total que recibe el suelo ubicado a 4 metros de profundidad y calcular la permeabilidad promedio del subsuelo considerando los datos del perfil del suelo presentado. Bien, aquí hay una serie de cuestionarios al final que tenemos que resolver. Para ello, jóvenes, aquí voy a utilizar esta pizarra en blanco, donde vamos a ir resolviendo uno a uno los cuestionarios. ¿Ok? En primer lugar tenemos un perfil estratigráfico conformado por dos suelos, de 0 a 3 metros y de 3 a 6 metros. Entonces aquí vamos a ir graficando. Solución. Y aquí estaré presentando el perfil. Ese es el perfil. Bueno, este es el nivel 0. Luego el nivel 3. Y luego el nivel 6. Bueno, debajo de 6 seguramente continúa el estrato, pero no nos dicen más sobre ello, ¿no? Y además nos dicen que el nivel freático se encuentra a una profundidad de 2 metros, o sea que por aquí hay nivel freático. Nivel freático. Y las características del suelo. Del suelo 1 es una arcilla limosa, cuyo peso específico es 1.83 gramos centímetro cúbico. Bueno, ese sería el peso volumétrico sobre el nivel freático. A ver, perdón. 1.83 gramos centímetro cúbico. Y luego 1.9 debajo del nivel freático. 1.9, eso significa que se encuentra saturado, ¿no? Y en el suelo 2 o estrato 2 es una arena. Tenemos la gravedad específica 2.58. Luego el índice de vacíos 0.7. Y además para cada uno tenemos las constantes de permeabilidad. 1.5 aquí, 1.5 por 10 a la menos 5 está en centímetros segundos. Y aquí la constante de permeabilidad es de 1.2 por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo. ¿Ok? Eso sería el perfil de este suelo. Y nos piden calcular los esfuerzos geostáticos, ¿no? Dibujar el diagrama de presiones geostáticas. Entonces, para ello tengo que identificar, digamos, los perfiles o los planos donde hay cambio de material. Por ejemplo, aquí el punto A, aquí el punto B, aquí el punto C y finalmente en el punto D. Y punto a punto iremos calculando los esfuerzos verticales totales, los esfuerzos efectivos y la presión neutra. ¿Ok? Bien, alguien ya calculó el peso específico o la densidad, el peso volumétrico de 3 a 6. Bien, justamente en el segundo estrato no conocemos su densidad. Y aquí es importante recordar lo siguiente. Que la densidad o el peso volumétrico se define como el peso del suelo dividido entre su volumen. Y el peso es a su vez peso de agua más peso de sólidos. Sobre el volumen total es a su vez
volumen de sólidos más volumen de vacíos. Arriba puedo factorizar el volumen de sólidos y me va a quedar 1 o peso de agua entre peso de sólidos más 1. Y abajo, si factorizo el volumen de sólidos, me quedará 1 más volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Eso finalmente es peso de sólidos por contenido de humedad más 1 sobre volumen de sólidos por 1 más el índice de vacíos. Finalmente, la densidad va a ser igual peso de sólidos sobre volumen de sólidos, ese es peso específico de sólidos, 1 más contenido de humedad sobre 1 más índice de vacíos. Recordarán también que la gravedad específica se define como peso específico relativo de sólidos, peso específico de sólidos sobre peso específico del agua, y finalmente podemos expresar en función de la gravedad específica. Uno más contenido de humedad sobre 1 más E. ¿Ok? Además existe una ecuación que relaciona el índice de vacíos, el grado de saturación, la gravedad específica y el contenido de humedad. Esa ecuación es esta de acá. El grado de saturación por el índice de vacíos es igual a la gravedad específica por el contenido de humedad. Como el segundo estrato se encuentra debajo del nivel freático, eso significa que el grado de saturación es de 100% o 1. Con esa condición podemos determinar el contenido de humedad. S por E sobre G sub S. ¿Ok? Entonces con eso pues ya podemos calcular el contenido de humedad y finalmente el peso específico de ese segundo estrato. S por E, G sub S, S vale 1, el índice vacío 0.7 y la gravedad específica 2.58. Y a ver, ¿me ayudan? ¿Cuánto sería ese cálculo? 0.7 entre 2.58, 0.27, ¿cierto? 0.27. Y reemplazando en 1, ya tenemos el peso específico. 2 o densidad en este caso porque está en unidades masa, ¿no? 2.58 gramos centímetro cúbico, o si se quiere por la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico por 1 más 0.27 entre 1 más 0.7. Y ahí tenemos el valor 2.58 por 1.27 entre 1.7 resulta 1.93. Ya lo redondeamos a 2 decimales, tenemos 1.93 gramos centímetro. Este es un método analítico, ¿no? Porque estamos utilizando la definición del peso volumétrico y a partir de ello pues podemos deducir la ecuación que se presenta en esta parte. Sí, adelante, ¿alguien quiere consultar? Profesor, en algunas secciones han dado PPTs donde están varias otras relaciones volumétricas y gravimétricas que permiten sacar el Y de forma directa. ¿Se va a permitir? Bueno, si usan formularios, lo que pasa es que no aprenden, ¿no? Yo recomiendo, siempre recomiendo a los alumnos que usen la definición, el concepto. Porque, ¿qué pasa si por ahí no tienes el formulario? No vas a poder resolverlo, ¿no? Ahora, si tienes el formulario en la mano, pues úsalo el formulario, no hay ningún problema, ¿no? Pero, repito, usar formularios limita mucho el aprendizaje. Así que sugiero siempre
que partan de la definición. ¿Y cuál es la definición? Pues esta de acá. Esta es la definición. ¿Ok? El segundo método es utilizar el diagrama de fases. Diagrama de fases. ¿Ok? Y para ello, pues tenemos que hacer un análisis hipotético. Aquí tenemos el suelo que está constituido por sólidos, esos son los sólidos, está constituido por agua y por aire. Por acá trazaríamos los volúmenes, volumen, y por acá la masa, ¿no? Porque estamos trabajando en unidades masa, gramos es unidades masa. Ahora, si los datos estarían en kilonewton, etcétera, sería peso, ¿ya? Bueno, aquí hay un parámetro muy importante, el índice de vacíos. El índice de vacíos relaciona el volumen, a ver, concepto, ¿qué relaciona el índice de vacíos? ¿Se acuerdan? El volumen de vacíos respecto del volumen de sólidos, ¿verdad? Y esto dice que es 0.7. Así que si yo asumo un volumen de sólidos igual a 1, o sea, este volumen asumo igual a 1, significa que el volumen de vacíos será 0.7. Por lo tanto, el volumen total será 1.7. Claro que aquí me faltan las unidades, entonces me conviene trabajar en centímetros cúbicos. Así que estoy trabajando aquí en centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Eso queda claro? ¿Qué dicen? Ese es el grado de saturación. Eso total. La suma de ellos dos, 0.7 más 2.58, eso resulta 2.
Bien, jóvenes, volví, no se preocupen. Tuve ahí un pequeño problemita de conexión, pero ya está resuelto. Bueno, entonces ya hemos calculado el peso volumétrico del suelo 2, que es lo que nos faltaba, ¿ok? Así que aquí estamos mostrando dos formas de poder resolverlo. Sí, adelante, Gabriel. ¿Ya ¿Pero te me escucho, escucha? Gabriel? Sí, ¿Me ahora escucha? sí. Sí, Ya, adelante. me preguntaba si yo necesito el peso específico para calcular mis esfuerzos y si yo no los tengo como ahí, puedo hacer el diagrama de fases este, solamente en ese tramo, ¿no? En ese suelo nada más. Como hay Claro, dos tipos de efectivamente. suelos, solo en ese, ya, listo. Efectivamente, en ese suelo, porque ahí no me dan de dato el peso volumétrico, pero sí me dan de dato las propiedades gravimétricas, ¿no? En función a ello, hacemos el cálculo del parámetro que necesitamos para finalmente calcular los esfuerzos. Ya, ¿Ok? ok. Ya, pero no sé si podría silenciarme porque algo le pasó a mi Ya, pantalla, se quedó congelado. ya, Gabriel, ¿no? Ya está silenciado. José María, Profesor, ¿cuántos decimales se van a requerir para el Y, para el peso específico? Porque si pone más, se puede cambiar el resultado. sí, usualmente se admiten mínimo 2 decimales, ¿no? O sea, yo creo que con 2 decimales está bien. ¿Ya? Y obviamente cada docente seguramente en la sesión de teoría durante el desarrollo del curso tiene su propio criterio, ¿no? Entonces tiene que referirse pues a lo que los docentes les indiquen. En este caso yo voy a utilizar 2 decimales, ¿ya? Bien, claro, si uno quisiera ser preciso, pues ahí obtuviéramos un valor de 1.929, ¿no? Que resultó. Pero bueno, le estoy redondeando a 1.93. Bien, ya tenemos los esfuerzos, perdón, los pesos volumétricos, y ahora sí podemos resolver el punto 1A, que nos dice calcular los esfuerzos. Esfuerzos geostáticos. ¿Ok? Entonces, nuevamente, aquí hago el diagrama, pero ya colocando únicamente los pesos específicos o las densidades. Aquí tenemos un valor de 1.83 gramos centímetro cúbico. Debajo del nivel freático tenemos un valor de 1.90. Y finalmente el que acabamos de calcular es 1.93. Y vamos a calcular, esto es 0, eso es 2, 3 y 6 metros, ¿no? Entonces habíamos indicado el nivel freático por acá. Ese es el nivel freático. Y estoy indicando aquí los puntos. Siempre los puntos o los esfuerzos se deben calcular en los planos donde hay cambio de material. O sea, en esos 4 puntos. Calculamos punto a punto. En el punto A, ¿cuál es el procedimiento para calcular los esfuerzos? Primero se debe calcular los esfuerzos totales. ¿Ok? Luego la poropresión y finalmente los esfuerzos efectivos utilizando esta ecuación. El esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la poropresión. Así que empezamos en el punto A. Ojo que los esfuerzos representan el peso de una columna de suelo por unidad de área.
Entonces, sobre el punto A no hay suelo. Por lo tanto, si no hay suelo, no hay ningún esfuerzo. Sobre el punto A tampoco hay presencia de agua, por lo tanto la presión de poros es cero. Y finalmente, utilizando esta ecuación, el esfuerzo efectivo en el punto A será 0 menos 0 igual a 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Profesor, ¿podría repetir lo último que un momento se me lagueó y no escuché bien, por favor? Ok. Un esfuerzo es el peso de una columna de suelo por unidad de área. Por ejemplo, imagínense aquí tenemos una columna de suelo de altura h, de área constante, es un prisma. Entonces, este peso por unidad de área es el esfuerzo vertical, peso por el área transversal. Y el peso es igual a ¿quién? Al peso específico multiplicado por el volumen. Y el volumen a su vez es el área transversal por h. Y noten que el esfuerzo vertical se calcula como el peso específico por h, que representa la columna de suelo sobre el punto en el cual se está evaluando. Entonces, si empezamos en el punto A, sobre el punto A, ya que el punto A se encuentra justo en la superficie del suelo, sobre este punto no hay columna de suelo. Por lo tanto, el esfuerzo vertical es cero. No hay peso sobre A. Y además, sobre el punto A tampoco hay presencia de agua, porque el nivel freático recién se encuentra a 2 metros de profundidad. Eso significa que no hay presión de poros. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Ya. Bien, ahora empezamos en el punto B. Aquí hay digamos, una analogía con las presiones causadas en el agua. Y eso seguramente ustedes lo han estudiado en los cursos de física, que si queremos calcular la presión en un punto, por ejemplo, la presión hidrostática, si quiero calcular la presión en el punto, pues solamente me refiero a la profundidad. Entonces digo que la presión en ese punto va a ser igual a la profundidad por el peso específico del agua. Si se dan cuenta, tiene una analogía con el esfuerzo total del suelo, peso específico del suelo por la profundidad. Pero ¿qué sucede? Si yo quiero calcular en un punto diferente, a partir del punto A, puedo determinar la presión en el punto B va a ser igual a la presión en el punto A más la diferencia de profundidad de A hasta B por el peso específico del agua. Analógicamente, haciendo la misma analogía, puedo decir que el esfuerzo vertical en B va a ser igual al esfuerzo vertical en A más la diferencia de altura entre A y B, en este caso son 2 metros, o 200 centímetros, por el peso específico de ese suelo, que en este caso tiene un valor de 1.83 gramos centímetro cúbico. Y recuerden que el esfuerzo vertical en A es 0, y aquí, haciendo el cálculo, tendremos $200 multiplicado por 1.83 resulta 366. ¿Eso está claro? 366 centímetros se van, queda gramos centímetro cuadrado. Eso vendría a ser el esfuerzo en el punto B. Ahora, la poropresión en B. ¿Cómo calculamos la poropresión? Pues justamente B coincide con el nivel freático. Sobre B todavía no hay columna de agua. Eso significa que también la poropresión es cero. Y ahora calculamos el esfuerzo efectivo.
que en este caso será 366 gramos centímetro cuadrado. ¿Ok? ¿Eso queda claro, jóvenes? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Por qué la proporción en B es 0? Porque coincide con el nivel de agua. Haciendo la misma analogía en el caso hidrostático, ¿cuánto sería la presión manométrica en la superficie del agua? ¿Cuánto sería la presión de agua en la superficie de agua? Sería 0, porque sobre él no hay columna de agua. Recuerden que las presiones representan una columna de material. Si quiero calcular la presión de agua, en B no hay columna de agua. O sea, la altura de agua hasta B es simplemente 0. ¿Ok? Ahora en el punto C, calculamos el esfuerzo vertical. Pues aquí sería el esfuerzo vertical en B más la distancia de B a C. Eso es 1 metro. O sea, 100 centímetros. Multiplicado por el peso específico de ese suelo, que en este caso es 1.9 gramos sobre centímetro cúbico. O sea, 366 gramos centímetro cuadrado más, eso sería 190 gramos centímetro cuadrado. Finalmente, tenemos como resultado, ¿cuánto es esa suma? Sería 6, 5, ¿no? Gramos centímetro cuadrado. 556. Ahora calculamos la proporción en el punto C. Entonces, hasta C, si ya aquí observamos una columna de agua de 1 metro. Entonces, 1 metro lo pasamos a centímetros porque estamos calculando en centímetros. Y la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico. Y esto resulta 100 gramos centímetro cuadrado. Aquí sí tenemos 1 metro de agua, pues. Aquí hay una columna de agua, sobre C hay una columna de agua de 1 metro. Y finalmente el esfuerzo efectivo, que vendría a ser el total, 556 gramos centímetro cuadrado menos 100 gramos centímetro cuadrado. Esto resulta 456 gramos centímetro cuadrado. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahí? Gabriel, ¿se entiende, no? ¿Se entiende por qué la proporción en B es 0? ¿Sí? Ok. Ahora en el punto D, y con eso terminamos esta primera parte. En D, el esfuerzo total en D será el esfuerzo en C más la diferencia entre C y B, son 3 metros, en centímetros 300, multiplicado por la densidad de ese suelo. O sea, 556 gramos centímetro cuadrado más, esto resulta 576, ¿no? 576. Y esa suma es 1300. ¿Cuánto sería? A ver. ¿Cuánto sería?
1132, ¿no? 1132. Gramos centímetro cuadrado. Y ahora la por presión en D. Entonces, hasta D tenemos una altura de agua de ¿cuánto? 4 metros, ¿no? O sea, 400 centímetros por 1. Esto resulta 400 gramos centímetro cuadrado. Finalmente, el esfuerzo efectivo, 1132 gramos centímetro cuadrado menos 400 gramos, 732, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tenemos los valores de los esfuerzos. ¿Está claro, no? Ahora hay que graficarla, ¿no? Porque nos dicen graficarla, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo graficamos? Pues aquí en el eje horizontal colocamos los esfuerzos en gramos centímetro cúbico, centímetro cuadrado, y aquí la profundidad, pues, ¿no? En metros, si se quiere. Entonces, graficamos los esfuerzos totales. El esfuerzo total en A es 0, luego pasa a A. Esfuerzo total en B, 366, acá empieza con 0. Luego 366 en el punto B. Luego en el punto C es 556. 556 y finalmente en el punto D 1132. Bueno, no sé si serán una recta, bueno, no estoy graficando a escala. Bueno, esto debería pasar por acá. Esto es 0, menos 2, menos 3 y menos 6, ¿no? En metro. Eso sería el esfuerzo vertical total. Ahora la por presión. En A y en B es 0. Cambio de color, azul. En A y en B es 0. En C tenemos una por presión de 100. Bueno, por acá estará 100. Y luego en el punto D 400. Eso sí es lineal, proporcional a la profundidad. Llegará acá con 100 y aquí con 400. Y finalmente el esfuerzo efectivo en A es 0, en B 366 de rojo. Ahí coincide. En C 456 disminuye ligeramente. 456 y en D 732. 732. Esto viene a ser el esfuerzo efectivo y finalmente la presión de poros. ¿Ok? Eso sería pues el gráfico, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro eso, no? ¿Todo bien hasta ahí? Ya. Pasamos al punto B. Dice, esquematice el perfil del suelo con los elementos externos señalados y acote las profundidades que considera en sus cálculos. Bueno, aquí en el punto B solamente es gráfico, ¿no? Hay que graficar
perfil de esta cimentación. Esta es la zapata. Así que aquí, si se quiere, voy a realizar un corte. Para darle una vista en planta y en perfil. Ya, esto es en planta. Esto es 1B. Esto es en planta. Y así que hago esta vista. Y tendré lo siguiente, ¿no? Nos dice que es una zapata. Aquí está la zapata. Bueno, esa sería la zapata. Y no sé a qué profundidad se encuentra, pero eso sí me lo dan de dato el problema. ¿Ok? Y esta va a generar una distribución de carga constante al terreno. Una carga Q, que también me dan de dato, ¿no? Ahí está, la carga Q es de 25 toneladas por metro cuadrado y la carga puntual es de 220. Esto es de 25 toneladas por metro cuadrado y se encuentra a una profundidad de 1.20, o sea, esta es la profundidad de 1.20 metros. Y luego hay un panel publicitario que aplica una carga puntual de 220 toneladas. Ahí está, este es el panel publicitario. Aplica una carga vertical P de 220 toneladas. Creo que se encuentra a mayor profundidad, ¿no? A 1.5. Bueno, ahí está. A 1.5 metros. Y verificando el perfil, pues el nivel freático se encuentra a 2 metros, así que el nivel freático todavía está por acá. Por acá estará el nivel freático, a 2 metros, ¿no? Y el terreno, el suelo, el otro suelo se encontrará pues a mayor profundidad. Así que ese sería el perfil. Y el punto X justo está en la esquina. Bueno, más o menos estaría por acá, ¿no? Si tenemos esta vista, por acá estará el punto X, en esta prolongación. Y se encuentra el punto X, según el enunciado. A ver, acá dice... Dice la escritura 18 ya. X se encuentra a 4 metros de profundidad desde la superficie de terreno. O sea, desde acá ya van 1.20 hasta 4, pues esto está más acá, ¿no? Aquí está la prolongación de X. ¿Ya? Repito que este estrato tiene 3 metros. Adicionalmente, a 1 metro, ahí se encuentra el valor de X. ¿Ya? Eso sería el esquema del perfil. Y para los cálculos necesito conocer esta profundidad. Desde el nivel de cimentación hasta la profundidad donde se encuentra X. Eso sería 4 menos 1.2 metros, ¿no? Dando como resultado 2.8 metros. Y también necesito conocer ese desnivel. Esto le llamo Z1, esto será Z2, que sería 4 menos 1.5, dando como resultado 2.5. ¿Ok? Pues vamos a calcular
el incremento de esfuerzos en el punto X. Para ello necesito previamente conocer esas profundidades. Eso sería el perfil. ¿Ok? Y obviamente este punto se encuentra ya en el segundo estrato. Sí, ¿cuál es su consulta? No sé, parece que alguien elevó la mano, levantó la mano. No, ¿no? Ya, bueno, eso sería la respuesta a la pregunta 1B. Y ahora nos dice en C, determine el incremento de carga debido a las cargas externas instaladas en el punto X ubicado a 4 metros de profundidad desde la superficie terreno, cuya proyección en planta se muestra en el esquema. Bueno, para resolver el ejercicio, bueno, la parte C, nuevamente voy a copiar esta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos dos situaciones. Una situación de carga puntual, esta es una carga puntual, una carga aplicada en un punto que va a generar un incremento de presiones hasta la profundidad X, que es, bueno, en este caso 4 metros, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. En perfil, lo que habíamos esquematizado va a ser igual a la carga puntual aplicado en el terreno. Bueno, esto está aplicado, este es el nivel terreno, está aplicado a 1.5, aplica una carga de 220 toneladas y X se encuentra por acá, ¿no? A una distancia, a ver, bueno, en realidad lo que tengo que calcular es esta de acá. ¿Ok? Bueno, aquí tengo este dato, así que toda la cimentación vale 2 metros. ¿Ok? Y luego esta distancia lo puedo calcular como 1.8 más 1.4 menos 2, ¿no? ¿Ok? ¿Cuánto sería eso? A ver, no sería, a ver, sería... Bueno, esto es, perdón, esto es 1.8. ¿Ya? Entonces se encuentra en esas condiciones y debo calcular el incremento de esfuerzos debido a esta carga puntual y luego el incremento de esfuerzos debido a la carga aplicado en la zapata. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí esto lo voy a borrar porque el esquema no está bien. En planta va a ser lo siguiente. Como la proyección en la superficie se encuentra en esta esquina, lo que hago es fragmentar o dividir en varias regiones. La idea es que el punto evaluado se encuentre en la esquina. Entonces este esquema va a ser igual a esta región 1, aquí está X, más la región 2, X en ese caso se encuentra en este punto, más la región 3, X se encuentra en esta esquina, más el incremento que causa la carga puntual. Así que aquí tengo un incremento de esfuerzo 1, aquí tengo otro incremento de esfuerzo 2, aquí otro incremento de esfuerzo 3 y la carga puntual causa un cuarto incremento. ¿Ok? Bueno, en este caso tengo que analizar sus dimensiones. Bueno, eso vale 1, así que esto vale 1 metro.
Eso también vale 1 metro. Eso también vale 1 metro. Y la otra dimensión aquí es de 1.4 metros. Aquí también la misma. 1.4 metros. Aquí sería de, todo vale 2, eso sí, ¿no? 1.4 más 1.8, ahí tenemos 320, menos 2, 120, ¿no? ¿Ok? Y con esos datos calcularemos, a ver, creo que me equivoqué. Esto es 320 menos 2. Está bien, ¿no? 120. Hay consultas 60. Profesor, ¿no se supone que 2 metros es es la distancia de la cara que está a la derecha? Bueno, esto vale 2 metros y eso también vale 2 metros, ¿no? Bueno, acá aparece un Ya, 2. claro, entonces sería abajito, P sería 0.6. Ah, 0.6, ¿no? Sí. Me estoy confundiendo, estoy calculando hasta P, 0.6. Ya está. Bien. Ahora, ¿por qué hemos dividido de esta manera? Porque, según la teoría de cálculo de incremento de esfuerzos, el punto evaluado debe estar proyectado en la esquina de la región evaluada. Entonces, si queremos calcular el incremento de esfuerzo total, pues va a ser la suma de esos 4 incrementos de esfuerzo. Entonces, aquí es importante recordar lo siguiente. Aquí tenemos la parte conceptual para calcular el incremento de esfuerzos debido a una carga puntual. ¿Cómo calculamos el incremento de esfuerzos debido a una carga puntual? Mediante esta ecuación determinada por Boussinesq. ¿Ok? Aquí está la carga puntual Q y estamos evaluando a un cierto punto ubicado a una cierta profundidad Z y desfasada en el plano un valor de R. Y en función de esos parámetros puedo calcular el incremento de esfuerzo vertical. Así que esta ecuación la voy a utilizar para calcular el incremento de esfuerzos debido a la carga puntual. Ahora, si queremos calcular el incremento de esfuerzo debido a una carga distribuida, si nos vamos a la parte conceptual, tendremos lo siguiente. Bueno, este es el libro de Maniburu. Ahí tenemos el incremento de esfuerzos que se expresa por un factor, ¿ok? En este caso, un factor I sub Z, que es un factor que depende de dos variables que a su vez depende de las dimensiones de la región evaluada en la distribución de carga. Bueno, a ver, no sé si encuentro aquí el esquema. Este de acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, el incremento de esfuerzo vertical causado por una carga distribuida va a ser igual a esa carga distribuida multiplicado por un factor de influencia. Este factor de influencia depende de dos variables, M y N, que a su vez depende de las condiciones geométricas. Entonces, dicho ello, aquí vamos a calcular el valor de M para esta región, bueno, de color rojo, y el valor de N, bueno, que esto sería B entre L, perdón, B entre Z, y N, L entre Z. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? M2, M3, reemplazar el valor de B, en este caso va a ser 1, la menor dimensión,
Y Z, pues desde la aplicación de carga hasta el punto donde se encuentra X, hay un valor de Z de 2.8. Entonces esto sería entre 2.8. Y de la misma manera, N sería la otra dimensión, perdón, L 1.4 entre 2.8. Y ahí tenemos los valores de M y N para el cálculo de incremento de esfuerzo. Así que creo que mejor para mantener un orden lo realizaré uno por uno, ¿ya? M, aquí es B entre Z, 1 entre 2. ¿Cuánto era? 2.8, ¿no? Y N es L entre Z, en este caso es 1.4 entre 2.8. ¿Cuánto resultan esos valores? Sí, adelante. Profesor, disculpe, ¿por qué era 2.8? Porque Por es la la profundidad, ¿no? profundidad, sí, del Ay, nivel de aplicación de carga hasta el punto evaluado. uy, gracias. Y ahí resulta 0.36, ¿ok? Y el otro va a ser 0.5, ¿no? Y con estos dos valores calculamos el factor de influencia 1. ¿Cómo hacemos ese cálculo? En el diagrama. ¿Ok? Así que tenemos el valor de M 0.36 y N 0.5. Entonces aquí vamos, N 0.5, esto es 0.1, 2, 3, 4, 5. Está por acá. Trazamos una recta vertical. Y M 0.36. Esto es 0.30, 0.40, 0.35. Estará por acá, más o menos 36 por acá. Prolongando, más o menos estará por acá. La intersección. Trazamos una recta horizontal y obtenemos el factor de influencia. ¿Cuánto sería aproximadamente ahí? 0.065. ¿De acuerdo? ¿Todos? Sí, ¿no? 0.065. Ahora sí, calculamos este incremento de esfuerzo, que vendría a ser la carga distribuida. ¿Y la carga distribuida cuánto vale? 25 toneladas por metro cuadrado. 25 toneladas por metro cuadrado por el factor de influencia 0.065. Y eso resulta un valor de 1.625. 1.625 toneladas por metro cuadrado. Ahora hacemos lo mismo para la segunda región. M es el ancho entre la profundidad. Ojo que la profundidad va a ser la misma. Y si se dan cuenta, es la misma región. 1 y 2 tienen la misma área. Por lo tanto, M va a ser 0.36 y N 0.5. Eso significa que el valor de influencia 2 también sale 0.065 y el incremento de carga sale también 1.625 toneladas por metro cuadrado. ¿Ok? Ahora, para la tercera región, aquí tenemos M, el ancho vale 1 entre 2.8, eso sale 0.36 y N 0.6 entre 2.8.
Y con esos valores calculamos el factor de influencia. 0.21, ¿no? 0.21. En el ábaco determinamos el factor de influencia 3. Noten que m va a ser el mismo, pero n cambia, 0.21. 0.21 estará pues más o menos por acá. Esto es 0.2, 21 será por acá. Si prolongamos, más o menos estará por acá. La intersección está por acá, pues, ¿no? Ahí. ¿Cuánto sería el factor de influencia? En este caso 0.31, ¿ya? 31 más o menos, ¿no? 0.031. Entonces ahí tenemos ese valor. 0.031. Y finalmente el incremento de esfuerzo 3 será la carga 25 toneladas por metro cuadrado por 0.031. Y esto resulta 0.775 toneladas metro cuadrado. ¿Ok? Y finalmente calculamos para el incremento de carga 4 y utilizamos esta relación, donde R es esta distancia. Es la distancia horizontal del punto de aplicación hacia el punto X. Y Z es 2.5. Entonces aquí tenemos R es 1.8 metros y Z es 2.5 metros. Y con ello calculamos el incremento de esfuerzo. 3 veces la carga vale 220 toneladas sobre 2 veces pi por 2.5 al cuadrado por 1 más R vale aquí 1.8 sobre 2.5 al cuadrado. Todo eso, Profesor. ¿sí? Profesor, ¿no se supone que R debería calcularse la distancia completa desde la columna metálica hasta X, o sea, la diagonal? Sí, efectivamente, eso es R. Lo hice a propósito para ver si está claro con su concepto, por eso que tracé aquí. Esta es la distancia R. ¿Ya? Así que, ¿cómo calculamos R ahí? Pitágoras. 1.8 al cuadrado más 2.5 al cuadrado multiplicado, bueno, estos sumados y sacamos la raíz cuadrada, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale? 3. A ver. No es 3, ¿ah? Es la distancia, ojo, ahí sus conceptos hay que revisar, ¿ah? Es esta distancia proyectada. Por eso le decía que esto no era el valor, ¿no? Sino que no es 1.8, sino 1.8 y en este sentido es 1 metro.
¿Ya? Entonces ahí también revisen sus conceptos. Profe, me siento como un Esto, ave, perdón, me siento como un pájaro. claro, es la distancia Estoy en volando. el plano horizontal. Ese es el valor de R. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que calcularlo de esta manera. Ojo, R es la distancia del punto de aplicación de la carga hasta la proyección del punto evaluado en el plano horizontal. Eso es el valor de R. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Entonces, cuidado con sus conceptos, ¿ya? ¿Cuánto resulta ahí? Calculen, a ver. 2.06, ya. 2.06 metros. Ese es el valor de R. Ahora sí, pues, volviendo a este esquema, 2.06, con ello calculamos. A ver, calculen cuánto sale. Y eso sale en toneladas por metro cuadrado, ¿no? ¿Están calculando o no? 3 por 220. Profe, ¿puede bajarlo un poquito, porfa? Que ha tapado un poquito los números. Ya, ahora lo ve. Sí, sí, ya se ve. Ya, a ver, calculen. Bueno, eso le llamo Q, ¿ya? Para no, para que no sea diferente. Y aquí el valor de R. ¿Cuánto sale? 4.6, 605 dices, 601, ¿no? Ya, 4.601. Listo. Finalmente, el esfuerzo total o el incremento total viene a ser la suma de 1.625 toneladas metro cuadrado, más 1.625 también, más 0.775, más 4.601, resultando un valor de ¿cuánto? 8.626, ¿no? ¿Ok? Ese valor nos piden
Ya está. Pero volviendo a la pregunta, dice, determina el incremento de carga, bueno, ubicado a 4 metros de profundidad, cuya proyección, sí, efectivamente es ese, ¿no? Ese es el incremento de esfuerzo o incremento de carga. ¿Bien? Ahora pasamos al siguiente punto, punto C, perdón, D. Dice, determine el esfuerzo total que recibe el suelo ubicado a 4 metros de profundidad. Uno D. Esfuerzo total. Bueno, el esfuerzo total será el esfuerzo vertical más el incremento de esfuerzo vertical, pues, ¿no? Pero nos piden a 4 metros de profundidad, justamente a 4 metros es donde está ubicado el punto X, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que calcular el esfuerzo vertical acá y sumar ese incremento de esfuerzo. Bueno, eso se puede hacer gráficamente, si es que lo tienen graficado con una escala, pero en este caso partiremos, pues el punto X estará por acá, ¿no? Esos 3 metros, más o menos por acá. Así que el esfuerzo vertical hasta el punto X vendría a ser el esfuerzo en el punto C más 1 metro multiplicado por 1.93, ¿no? O sea, 566. Entonces decimos, el esfuerzo vertical va a ser el esfuerzo en C, mejor dicho, esfuerzo en X, así lo llamo, va a ser el esfuerzo en C más 1 metro o 100 centímetros multiplicado por 1.93 gramos centímetro cúbico. Y eso vale el esfuerzo en C 556 más 193 y eso resulta 3, 4, 7. Finalmente, ahora el incremento de esfuerzos hay que pasarlo también a la misma unidad, ¿no? O sea, ¿cómo lo convertimos? 8.626 toneladas metro cuadrado a gramos. Bueno, arriba sale 1.000.000. Lo dividimos entre ¿cuánto? 749, ya. Sí, 749. Bueno, lo pueden expresar en toneladas o en gramos, ¿no? Como gusten. ¿Cuánto saldría? A ver, en gramos. Eso saldría, a ver, 862.6, ¿no? Gramos centímetro cuadrado. ¿Ok?
Y finalmente, pues, sumamos, ¿no? O también puede ser expresado en kilos. Bueno, ya eso depende de cómo quieren representarlo. El esfuerzo total va a ser la suma. ¿Cuánto sale? A ver. Sumen. Miren, 611.6 gramos centímetro cuadrado o 1.611 o 12 kilogramos centímetro cuadrado. Eso va a ser el esfuerzo total. Bien. ¿Eso está claro, jóvenes? A ver, ¿qué dicen? ¿Preguntas? A ver, ¿el ave ya aterrizó o sigue volando? Ya pisó tierra el ave. 662. Ya estamos convirtiendo, pues, ¿no? Recuerden que una tonelada, o sea, lo que estoy haciendo es esto. Una tonelada es 1000 kilos y un kilo es 1000 gramos. O sea, 1000 por 1000 gramos. Y un metro es 100 centímetros. Si elevas al cuadrado, sale 4 ceros por acá, 4 ceros se van, al final multiplica por 100. Y 8.626 por 100 sale 862.6 gramos centímetro cuadrado. ¿Ok? Estamos haciendo, bueno, cambio de unidad nada más. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Ya, perfecto. Ahora pasamos al siguiente punto. Dice calcular la permeabilidad promedio del suelo, considerando los datos del perfil. Bueno, la permeabilidad promedio. ¿Cómo calculamos la permeabilidad promedio? Eso ya es el último punto. 1E. Permeabilidad promedio. Bueno, aquí tenemos dos estratos, ¿verdad? Estrato 1 y estrato 2. Esto es 0, 3 y 6. Aquí hay una constante. Ese valor de constante vale, a ver, ¿cuánto es la constante de permeabilidad? 1.5 por 10 a la menos 5. 1.5 por 10 a la menos 5. Mejor lo copio de acá. Centímetros sobre segundo. Y la constante de permeabilidad es 1.2 por 10 a la menos 2 centímetros sobre segundo. ¿Cómo calculamos la permeabilidad promedio? A ver, voy a pasar al PPT anterior. Ya. ¿Ahí quiere hacer una consulta, José? Ah, no, solo quería tomar apuntes de eso. Ah, ya, ok. Ya tomó apuntes. Sí, normal, puede pasar. Continúe, muchas gracias. Ya. Bien. Aquí le decía, ¿cómo calculamos la permeabilidad promedio? ¿Qué dice? Ojo, si nos dan una permeabilidad y no nos advierten si es horizontal o vertical, se supone que es una permeabilidad isotrópica, o sea,
la permeabilidad vertical y horizontal en este caso es la misma. ¿Ok? Igual en este caso, pues, ¿no? Verticalmente y horizontalmente es la misma. ¿Ok? Y ahora debemos calcular la permeabilidad equivalente vertical y luego la permeabilidad equivalente horizontal. Y finalmente, mostrar un promedio geométrico. ¿Ok? ¿Por qué son iguales? Porque el problema no me indica si son permeabilidades verticales o horizontales. Entonces yo asumo que es una permeabilidad isotrópica. Aquí simplemente me arroja la permeabilidad. Ojo que la permeabilidad del suelo cambia con la dirección. Ahora, si no me especifica si es una horizontal o una vertical, yo asumo que esta permeabilidad es isotrópica, o sea, el suelo, desde el punto de vista hidráulico, es isotrópico, o sea, la permeabilidad lo asumo igual en todas las direcciones para el estrato 1 y para el estrato 2. ¿Ok? Bueno, si en caso te dan permeabilidades en cada dirección, ahí sí ya no serían iguales, pues no, obviamente. Entonces aquí tengo que hacer el siguiente cálculo. En la dirección vertical, las permeabilidades están en serie o paralelo. ¿Qué dicen? Imagínense que el agua ingresa por acá, fluye verticalmente. Entonces el suelo se dispone en serie, un suelo después del otro suelo. Estarían en un esquema en serie. Y bajo esta condición, la permeabilidad resultante es igual a la suma de profundidades o espesores H1, H2 sobre H1 sobre K1 más H2 sobre K2. Esto es concepto, ¿ya? Seguro lo han visto ya en la parte teórica. Eso se aplica cuando son estratos dispuestos en serie. Y ahí reemplazamos. El espesor 1 vale 3. Y ojo, como están en centímetros, hay que pasarlo a centímetros, ¿no? 300. Más el estrato 2 también vale 300. Sobre 300 sobre, aquí hay que reemplazar la permeabilidad 1.5 por 10 a la menos 5 más 300 sobre 1.2 por 10 a la menos 2, ¿no? O menos 3. A ver. Creo que era menos 3. Sí, menos 3. Estoy copiando mal acá. Haciendo ese cálculo tenemos la permeabilidad promedio vertical. A ver, calculen cuánto sale eso.
¿Calcularon? 0.1333. Así sale. 2.96 por 10 a la menos 5. 1 por 10 a la menos 2. A ver, pónganse de acuerdo. Creo que hay valores diferentes. A ver, si no, lo calculamos. Sería 600 entre, bueno, si factorizo 300 sería 2, ¿no? 2 entre 1.5 por, bueno, acá ¿cómo es esto? A la menos 5 más, ojo, aquí me falta dividir, 1 entre, más 1 entre 1.2 por e a la menos 2. Sale ese valor, ¿no? 2.99, prácticamente 3 por 10 a la menos 5. 2.996. 2.996 por 10 a la menos 5 centímetros sobre segundo. Esa es en la dirección vertical. Ahora en la dirección horizontal. En la dirección horizontal, a ver, si el flujo va en la dirección horizontal, si el agua va en la dirección horizontal, aquí se divide, pues, ¿no? Parte del agua va por el suelo 1 y parte del agua por el suelo 2. Así que estarían en paralelo. Y si están en paralelo, la permeabilidad horizontal promedio sería, pues, K1 por H1 más K2, bueno, horizontal, ¿no? Por H2 entre la suma. Ojo que estas ecuaciones se demuestran, ¿ah? No es que a alguien se les ha ocurrido, sino estas ecuaciones se demuestran. Y con ello reemplazamos y tenemos, ¿no? A ver, sería 1.5 por 10 a la menos 5. Bueno, las unidades ya no las voy a poner por 300 más 1.2 por 10 a la menos 3 por 300 sobre 300 más 300. Factorizo 300, se va, queda 1.5 por 10 a la menos 5 más 1.2 por 10 a la menos 3, todo esto entre 2, ¿no? Y ahí sale 6.075 por 10 a la menos 4. 6.075 por 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo. Y finalmente, el promedio, porque aquí todavía falta, es la media geométrica entre la vertical y la horizontal. O sea, 2.996 por 10 a la menos 5 multiplicado por 6.075 por 10 a la menos 4. Y ahí está. Eso finalmente sería la respuesta, ¿ya?
Y resulta 1.35, ¿no? O 1.349 por 10 a la menos 4. 1.349 por 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo. Eso sería la respuesta a esa parte del problema. ¿Ok? Entonces, con eso, ¿qué se está representando? Bueno, en realidad se está representando un solo equivalente. O sea, aquí voy a agregar. Inicialmente tenemos acá un estrato que tiene diferentes permeabilidades, permeabilidad horizontal 1, permeabilidad vertical 1. Claro que en este ejemplo esas permeabilidades son iguales, ¿no? Lo que estamos buscando es una equivalencia, un estrato equivalente cuya permeabilidad vertical y horizontal fueron calculadas dependiendo de cómo estamos, ¿no? Y finalmente obtenemos la media geométrica como una resultante final, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Ojo que verticalmente, si el agua tiene una dirección vertical, el estrato se encuentra en serie, porque tiene que atravesar el primer estrato, luego el siguiente estrato con el mismo caudal, pasa el mismo caudal. Pero si se encuentran, si hay flujo horizontal, imagínense el flujo total se divide, pasa por acá como caudal 1 y por acá como caudal 2. Entonces aquí el comportamiento horizontal es en paralelo. Y se busca una equivalencia en estas dos condiciones, ¿no? Y esa equivalencia nos presentará estas ecuaciones. ¿Ya? Así que estas ecuaciones se pueden demostrar fácilmente. ¿Ok? ¿Queda claro eso, jóvenes? ¿Consultas? José, adelante. Profesor, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí, sí le Ah, escucho. mi duda era respecto a lo que era la dirección de la permeabilidad en lo que es en la vertical. En este caso, no lo ponemos ambos en sentido contrario, o sea, lo ponemos por dirección más que todo del agua, ¿verdad? Todos hacia abajo. Sí, la permeabilidad en realidad no tiene dirección, sino adopta una dirección conforme a la dirección de flujo. Ah, vale, vale, vale. Entonces, aquí también consideramos lo que es la conservación de energía o por pérdida de energía o solo nos interesa en su Eh, velocidad. bueno, en este caso no. Ahora, ¿cuándo se considera una pérdida de carga o pérdida de energía? Cuando tenemos otro escenario, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pues, ¿no? Te piden calcular quién es ese escenario. Aquí tenemos dos suelos. Suelo 1 con permeabilidad K1. Suelo 2 con permeabilidad K2, digamos que sea el doble de la permeabilidad del suelo 1. Y en esta parte colocamos un reservorio con agua. Todo esto es agua. Esto es un permeámetro. El agua obviamente va a pasar por esos dos estratos hasta el otro tanque que se encuentra al otro extremo. Y aquí, digamos, el agua asciende hasta aquí.
generando una diferencia de altura de nivel de agua. H. Aquí sí tengo que analizar la energía en este plano y en este plano, para ver la dirección de flujo, porque aquí sí se va a generar flujo. Claro que en el caso anterior no necesariamente hay flujo, porque eso va a depender de la diferencia de carga o diferencia de energía. ¿Ok? Ah, ok, profesor, me había olvidado ese detalle. Otra duda más, en referente al material, ¿lo colgará en un drive para todos o cómo? Bueno, la verdad, ¿quieren este solucionario? En mi A caso sí, ver, por favor. ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo hacemos? Ya, lo subo al Drive y ¿a quién le agrego? Ah, el link lo mandaría por acá en todo caso. Ajá, sí, profe. Ya, a ver, un momento. Un momentito. ¿Sí? Profe, ¿me escucha? Sí, 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 la escucho. Profe, una cosa que, me, que he estado viendo ahora que cuando yo tengo una muestra de suelo y veo que está conectado a tubos o que tiene tanques a los costados, eso yo le puedo llamar un permeámetro de carga constante. Claro, exactamente, ¿no? Si la carga, si esa diferencia de carga no varía con el tiempo, es un permeómetro de carga constante. Ya, ¿Ok? A ver, un momentito, primero voy a compartir el Drive. A ver. El enunciado también, ¿ya? Lo voy a subir.
A ver, me confirman si pueden ingresar, ¿ya? A ver. Profesor, no, dice acceso denegado. Ah, ya, tengo que Hay una compartir. parte en la que dice copiar enlace y lo debe de cambiar para todos en editor o lector para que sí todos lo podamos ver. A ver, a ver, a ver. A ver, me ayudan, ¿ah? Ya, aquí estoy en el Drive. Ya, esta es la carpeta. Copiar, obtener enlace. ¿O dónde? Ajá, Aquí compartir. ajá, en compartir, en compartir. Compartir. En cualquier, cambiar a cualquier Enviar a persona con cualquier el persona enlace. con el enlace. Abajo, ingeniero. Ya. Y aparte Y en ahí, la parte de abajo, ahí dice lector, cámbialo a editor. editor. Ujú. Y copio ese enlace, ¿no? Sí. Ya, perfecto. A ver, ahora me confirman. Sí, profesor, ya se puede. Ya, ahí ustedes pueden encontrar el enunciado de la práctica y el desarrollo, ¿ya? Bien. Bueno, este ejercicio ha sido interesante, ¿no? Hemos visto desde propiedades, bueno, desde propiedades gravimétricas del suelo, incremento de esfuerzo, esfuerzos verticales, hasta permeabilidad. Bien, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, el enlace yo lo voy a pasar a los profesores que seguramente estará compartiendo con cada uno de ustedes, ¿ya?